carrera de montaña es totalmente diferente. Y no solo me refiero a la distancia o al desnivel. Si tú coges una misma distancia y un mismo desnivel, por ejemplo, una maratón de montaña con 2.500 positivos, nada tiene que ver una maratón de 2.500 positivos con otra de 2.500, con otra de 2.500 que con otra de 2.500. Cada carrera de montaña es totalmente diferente. En el asfalto, si vas a preparar, por ejemplo, un maratón, más o menos se entrena igual preparar el maratón de Valencia que el maratón de Sevilla, que el maratón de Barcelona. Podríamos variar un poco si vamos a preparar, por ejemplo, el maratón de Madrid, ya que tiene más desnivel. Pero los otros tipos de pruebas suelen ser muy similares, ya que son 42 kilómetros totalmente llanos. En cambio, las carreras de trail es más complicado. Volvemos al ejemplo de antes. Una maratón de montaña, 42 kilómetros con 2.500 metros positivos. Van a haber carreras con este desnivel y esta distancia que sea todo el rato subir, bajar, subir, bajar, subir, bajar, subir, bajar. Van a haber otras carreras con este desnivel que al principio de carrera tengan dos subidas muy grandes de, por ejemplo, 1.000 positivos cada uno, y luego en los otros 20-25 kilómetros sea casi todo de correr. Otras en las cuales en vez de ser subir y bajar, todo ese desnivel acumulado se haga en 3 subidas largas. Van a haber otras donde el principio va a ser más de correr y el final sea más desnivel. Van a haber otras más técnicas y otras más correderas. Por lo tanto, como puedes ver, si analizas el perfil de cada carrera de montaña, nada tiene que ver una con la otra. Pero en cambio, la mayoría de corredores entrenan igual cualquier distancia de montaña. Algo que por lo que acabamos de ver no tiene mucho sentido. Y esto es lo que se conoce como especificidad del entrenamiento en las carreras de montaña. Y es lo que quiero explicarte en este vídeo, la importancia de que adaptes tus entrenamientos, tu preparación a esas demandas que te vas a encontrar el día de la carrera en esa carrera en concreto. Vas a tener subidas de andar, subidas de correr, terreno técnico, terreno pistero, más desnivel, menos desnivel, en qué momento de la carrera se sitúa ese desnivel, dónde está, en qué momento la subida más dura, cómo de larga es esa subida más dura, qué inclinación tiene. Todo esto es algo súper importante y que debemos analizar antes de empezar a preparar una carrera de montaña. Ya que me encuentro muchos corredores que en la línea de meta, cuando han terminado la carrera, ¡buah! Es que en el kilómetro 20 había una subida. Pero ¿cómo que había una subida? Todos podemos ver el perfil semanas, meses antes del día de la carrera. Ya deberías haber visto que en el kilómetro 20 está la subida más dura, cuánto desnivel tiene esa subida y más o menos cómo de dura es. Así que no puede ser que el día de la carrera eso te sorprenda. Deberías de haber entrenado eso y haber preparado tu cuerpo a que en el kilómetro 20 se va a encontrar ese tipo de desnivel. Así que vamos a ver qué aspectos tienes que tener en cuenta a la hora de planificar el entrenamiento para tu próximo objetivo principal en una carrera de montaña. Primero deberíamos analizar lo básico, distancia y desnivel. ¿Qué distancia vas a preparar? ¿Una media maratón, un sprint trail, una maratón, un ultra de 100, de 170, de 80 kilómetros? Ahí ya vas a decidir cuáles son las demandas físicas más importantes a trabajar. Si vas a preparar un sprint trail, vas a tener que trabajar más consumo máximo de oxígeno y umbral anaeróbico. En cambio, si vas a preparar un ultra, vas a tener que trabajar más ese umbral aeróbico, con entrenamientos sobre todo suaves y esa zona tempo. Luego el desnivel te va a decir cómo de dura es esa carrera. No es lo mismo una maratón con 1.000 positivos que una maratón con 4.000 positivos. Pero fijándonos un poquito más en este desnivel, lo siguiente que deberías ver es dónde se sitúa ese desnivel.
Es una carrera que todo el rato es sube baja, es todo el rato subidas de 100 positivos, de 200, de 500, de 1000. La mayor parte del desnivel está en la primera parte de la carrera o en la segunda. ¿Dónde está la subida más dura o las subidas más duras? ¿Al principio, a mitad, al final? Esto te va a dar mucha información de cómo debes de preparar esa carrera, cómo deben ser esos entrenamientos previos para que tu cuerpo se adapte lo mejor posible a lo que se va a encontrar ese día. Ejemplo, imagínate que vas a hacer una media maratón de montaña donde en los primeros 10 kilómetros hay 300 positivos y en los segundos 10 kilómetros hay 1000 positivos. Vas a hacer entrenamientos que se adapten a estas condiciones. Por ejemplo, en un entrenamiento de 2 horas que te vas a rodar por la montaña, la primera hora o los primeros 45 minutos los vas a meter por un terreno más ondulado donde puedas correr en su mayoría. En cambio, la segunda parte del entrenamiento la vas a meter con el máximo desnivel posible. O si fuese al revés la carrera, lo mismo. En la primera parte meterías de tus entrenamientos el mayor desnivel posible y luego en la segunda parte un terreno más corredero, para que tu cuerpo se acostumbre a que después de esa fatiga por desnivel sea capaz de correr. Y esto lo adaptarías a lo que te encuentres en cada carrera. Y podemos ir un puntito más, en los entrenamientos de series. Imagínate que vas a trabajar tu umbral anaeróbico, que te tocan 3 series de 10 minutos a umbral anaeróbico. Y tienes una carrera donde al principio hay 2 subidas duras y al final es más corredero. Pues por ejemplo, esas 3 series, para adaptarte mejor a las necesidades que te vas a encontrar el día de la carrera, puedes meter las 2 primeras, las voy a meter en una subida de andar y la tercera la voy a meter en una pista en la que sea más o menos llano o ligeramente hacia arriba, pero que pueda correr en la gran mayoría de esos 10 minutos. Entonces estás trabajando ese umbral anaeróbico, pero con las características que te vas a encontrar el día de la carrera. Y esto lo podríamos extrapolar a cualquier tipo de entrenamiento, ya sean 2 series de 40 minutos a tempo, un fartlek de 40 minutos, 3 minutos a umbral anaeróbico, 1 minuto suave. Lo haríamos en esas condiciones que te vas a encontrar el día de la carrera. Antes de seguir con el vídeo, aquí abajo en la descripción de este vídeo te he dejado un enlace en el cual puedes cargar de forma totalmente gratuita mi ebook Las 5 claves del entrenamiento en running y trail running, donde te explico las claves sobre entrenamiento, nutrición, fuerza y técnica de carrera en corredores. Segunda cosa que tienes que tener muy en cuenta: ¿cómo vas a hacer las subidas de esa carrera? ¿Qué porcentaje de pendiente tienen? La mayoría las vas a hacer corriendo o las vas a hacer andando. Porque aquí hay un error que cometen la gran mayoría de corredores de montaña. Sí, la mayoría. Y es que la mayoría de corredores, la mayor parte de las subidas en carrera las van a hacer caminando. Pero en cambio, en los entrenamientos, todos esos entrenamientos de serie, de intensidad en subida, se intentan forzar a correr todo lo que puedan. Por lo tanto, estás trabajando ese gesto técnico de correr, cuando luego en carrera no lo vas a hacer. Lo que necesitas es habituar a tu cuerpo a esas intensidades, ser capaz de andar lo más rápido posible, de ser lo más eficiente posible en ese gesto de caminar, porque es lo que vas a hacer el día de la carrera. Por lo tanto, si la competición que vas a hacer, la mayoría de subidas las vas a hacer andando, tus entrenamientos de intensidad deberían ser en una subida de andar, para mejorar ese gesto de andar rápido y para ser eficiente en ese gesto. También puede ser que en esa carrera que vas a preparar, por ejemplo, primero haya una subida muy dura de caminar y luego haya muchos kilómetros que vayan tendiendo poco a poco hacia arriba. Por ejemplo, si vas a hacer un entrenamiento de 2 series de 10 minutos a umbral anaeróbico, el primero lo meterías en una subida de andar y el segundo en una subida que puedas correr. Y ahí estás entrenando lo que te vas a encontrar el día de la carrera. Tercera cosa que tenías que tener en cuenta, aunque esto, si no vives cerca de esa zona donde vas a competir, es más complicado. Pero en los años en los que vivimos tenemos suerte.
Y es que la mayoría de carreras hay alguien que las ha hecho, las ha grabado y las ha subido a YouTube. Así que poniendo el nombre de esa carrera seguramente encuentres algún vídeo en el que puedas ver cómo es ese terreno. Y así puedas ver si es más corredero, si es más técnico o menos técnico. Por lo tanto, si ves que es muy técnico, en tus entrenamientos deberías meter zonas más técnicas. Si es muy poco técnico, en tus entrenamientos deberías meter zonas menos técnicas. Y así también te vas a preparar a eso que te vas a encontrar el día de la carrera. Y por último, otra cosa muy importante que tenemos que tener en cuenta es el clima y la altitud. La altitud es un poco más complicado, ya que por ejemplo, si vives en España, vives por ejemplo como yo en Valencia, a nivel del mar, y vas a competir en una carrera en Pirineos que vas a estar a 2.500, 3.000 metros de altura, donde vives es complicado que asemejes esa altitud. En cambio, si vives en una zona donde para ti sí es accesible encontrar esas alturas, entonces sí que es recomendable que durante el año vayas realizando entrenamientos a esa altitud. En cambio, si no tienes suerte como yo y vives a nivel del mar, por lo menos deberías de intentar, dentro de lo posible, ir todos los días previos que puedas a ese sitio donde puedas competir antes de la carrera y estés el mayor número de días posibles entrenando en estas altitudes para que tu cuerpo se vaya adaptando poco a poco a rendir lo mejor posible en ese déficit de oxígeno. Antes de seguir con la última parte del vídeo, no sabes cómo llevar a cabo tus entrenamientos, no sabes cómo progresar semana a semana, qué entrenamientos deberías hacer, a qué ritmo. Bueno, aquí abajo en la descripción de este vídeo te he dejado otro enlace en el cual puedes acceder a mi tienda online de planes de entrenamiento. Encontrarás planes de entrenamiento para cualquier distancia, ya hagas carreras de asfalto o carreras de montaña. Y no solo incluyen la parte de correr, sino que incluyen la parte de correr con tus propias zonas de entrenamiento, con diferentes tests que vas a ir haciendo durante la planificación para actualizarla, como la parte de fuerza, preventivos, abdominales y técnica de carrera, donde vas a ir progresando semana a semana por diferentes fichas con todos los ejercicios grabados en vídeo. Además de tener acceso a diferentes pautas nutricionales. Así que si quieres que te ayude en tus próximos objetivos, aquí abajo tienes el acceso a mi tienda online de planes de entrenamiento. Y por otra parte tenemos el calor. Y aquí hay un error muy habitual en verano. Y es que nos apuntamos a carreras en verano, nos apuntamos en carreras donde vamos a estar compitiendo a 30, 35, 40 grados, pero en las semanas previas a esa carrera, no, es que a mí no me gusta pasar calor, entonces salgo a entrenar a primera hora de la mañana, a las 5, a las 6 de la mañana para no pasar calor. Pero luego quiero que el día de la carrera sentirme perfectamente en esas condiciones de calor. Bueno, pues esto no es posible. Y aunque sé que te cuesta entrenar en esas situaciones de calor, tu cuerpo se adapta. Y si por lo menos las 2 semanas previas a esa competición metes 3 días por semana de entrenamiento simplemente suaves, en esas condiciones de altas temperaturas, tu cuerpo va a generar una serie de adaptaciones que va a hacer que termorregule mucho mejor corriendo a esas intensidades y el día de la carrera pueda rendir mucho mejor, que tu percepción de esfuerzo a esos 30, 35, 40 grados sea muy inferior. Así que es importante que al menos las 2 semanas previas metas entrenamientos a esas temperaturas. Y todo esto que te he comentado no solo es importante para preparar lo mejor posible esa carrera, sino es que va a dar mucha variabilidad a tus entrenamientos en una preparación u otra. Es muy difícil que repitas una misma planificación de una carrera a otra y eso va a hacer que tu entrenamiento sea mucho más divertido, ya que van a haber momentos del año donde metas más de nivel, donde metas subidas de andar, otros momentos donde metas subidas de correr, otros días donde metas una parte más de correr y otra parte más de desnivel, una parte donde metas terrenos más técnicos y otra menos técnicos, y eso va a hacer que tu entrenamiento sea mucho más divertido y que haga que estés más motivado a entrenar. Y nada, esto ha sido el vídeo de hoy, espero que te haya gustado. Si te ha gustado, dame un like aquí abajo y suscríbete.
Nos vemos en siguientes vídeos. Un saludo. ¡Yep!